¿Se ha preguntado usted en algún momento cuál es el precio de la Biblia que tiene en sus manos? Puede ser que usted le coloque un precio monetario, puede ser que se la hayan regalado y usted diga, bueno, esta Biblia no me costó nada, me la regalaron. Sin embargo, cuando nosotros vemos la historia de cómo la Biblia llegó hasta nuestras manos, cómo llegó a traducirse y qué conflictos debió atravesar este sagrado libro, podremos nosotros conocer con qué providencia Dios guió para que la Biblia pudiese llegar hacia este momento en nuestros hogares, hacia nuestras manos, hacia las personas que nosotros apreciamos. Permanezca en este momento, estaremos estudiando un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Es un gusto poder saludarlos de nuevamente en este programa tan especial del repaso de la lección de la Escuela Sabática. Gracias porque semana tras semana están pendientes con nosotros a través de TV Digital Conexión 7. Gracias por dejarse acompañar por nosotros. Gracias porque también, gracias a ustedes, llegamos nosotros a compartir lo poco que podemos aprender acerca del repaso de la lección, y como cada semana nos acompaña el Pastor Kevin. Pastor Kevin, bienvenido. Y pues vamos a iniciar con nuestra lección de esta semana que tenemos, pero sin antes, Pastor, las palabras de bienvenida de usted. Muy buenas noches, querido Abdías, amigos que en esta oportunidad nos observan. Queremos darles la bienvenida a un repaso más de nuestra lección. En este momento dedicamos unos minutos para poder meditar en la palabra de Dios y aprender lo que la Biblia quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. En esta oportunidad, antes de abrir nuestra lección, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios para que sea Él guiando nuestro estudio de esta oportunidad. Padre nuestro que moras en el cielo, santo sea tu nombre. Gracias te damos por la vida que nos das y porque nos concedes la oportunidad de poder repasar una semana más la lección de Escuela Sabática. Queremos meditar en lo que allí ha quedado escrito para nuestra enseñanza. Queremos extraer las lecciones que tú tienes para nosotros. Que tu Espíritu nos guíe y guíe, Señor, también a cada hermano, a cada amigo que en esta oportunidad nos acompaña en este repaso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, Pastor. Vamos a iniciar con nuestra lección de esta semana, Los dos testigos. Un título muy interesante que sin duda a lo largo del estudio vamos a comprender quiénes son o quiénes fueron o quiénes siguen siendo estos dos testigos. Pero sin antes vamos a leer nuestro versículo de memoria de esta semana, que lo encontramos en Isaías 48. Nos dice de la siguiente manera: la hierba se seca, la flor se cae, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Ese es nuestro versículo de memoria, Pastor, de esta semana. Y entonces, pues, ¿qué podemos empezar a comentar acerca de esto, Pastor? Es interesante notar cómo Isaías 48 termina diciendo: la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Allí termina diciéndonos esa parte, ¿no? Permanece para siempre. Sin embargo, nosotros vamos a encontrar que a la luz del conflicto que se enfrenta entre el bien y el mal, vamos a notar que esta palabra de Dios que permanece para siempre, en su momento fue atacada. En su momento también recibió no solo ataques de forma verbal, no solo ataques en cuestiones de investigación, en cuestiones de veracidad, sino un ataque de forma física, en donde las hojas literales de la Biblia fueron atacadas. La pasta incluso de la Biblia fue atacada, no solo de forma física, sino también de forma verbal, ¿verdad? Sobre la veracidad de la palabra del Señor. Esta lección nos introduce a un tema muy importante, y es al tema de descubrir cómo la palabra de Dios llega a nuestras manos, qué conflictos atravesó la palabra de Dios y por qué estudiamos este tema de los dos testigos. Es interesante hacerse la pregunta: ¿quiénes son estos dos testigos?
¿Y por qué lo interpretamos de esa manera? ¿Qué interpretación es la que proporcionamos nosotros? Y bueno, yo creo que la lección de esta semana es muy interesante, es un tema muy amplio también. Así es, pastor, y pues sin duda, aparte de esto, también hay, como lo decíamos en lecciones pasadas, que para entender el repaso de nuestra lección, pues nos trae enseñanzas de historia que sin duda nos ayuda a comprender más de lleno acerca de todo lo que nos trae la lección, ¿verdad? Y en Así esta es. ocasión, pues vamos a estar hablando acerca vamos a relacionar un poco de historia con esto para poder comprender, ¿verdad, pastor? Ahora pasándonos, ya teniendo en cuenta de que los dos testigos, pues fue, fue muy, fue muy duro, podríamos decir, el periodo que ellos vivieron en un tiempo, pues a pesar de eso, ellos siempre estuvieron pendientes con esa luz que ellos tenían, nunca fue opacada definitivamente. Ahora pasando a la explicación definitivamente de los dos testigos. ¿Quiénes son estos dos testigos? Pasando a la primera parte. Muy bien, vamos a ir a nuestra Biblia y vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículos del 3 al 6. Vamos a ir analizando parte por parte lo que dice este versículo para poder identificar claramente, ¿verdad?, quiénes son estos dos testigos, quiénes podrían ser, ¿verdad? Recordemos que esto es profecía, todo está de forma simbólica, no nos da nombres, no lo dice de manera literal, sino por medio de los símbolos que la misma palabra de Dios responde, llegaremos a una conclusión. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, dice así la palabra del Señor: y daré poder a mis dos testigos, que profetizarán. Vea, una de las primeras características que menciona Apocalipsis es que primero son testigos ¿de quién? De Dios. Daré poder a mis dos testigos, dice la Biblia. Así o sea, es. viene la pregunta, ¿acerca de qué testifican? ¿O testigos de quiénes son? Exacto. Testigos de Dios. Entonces, vean cómo se desarrolla este versículo de claro. Que profetizarán, dice la Biblia. ¿Qué es profetizar? Profetizar, pues no es más que llevar un mensaje. Exacto. No todo es futuro, ¿verdad? Al hablar de profecía no quiere decir que todo sea eventos futuros, no, porque profetizar también es llevar un mensaje. Exacto. Entonces, estos lo que están haciendo es llevar un mensaje. Pero dice que profetizarán vestidos de saco durante 1260 días. Guardemos este dato, guardemos esta cantidad porque nos va a servir más adelante. Versículo 4, estos son los dos olivos. Vea que aquí ya le da otra característica. Exacto. Ya dice que son testigos, que están vestidos de saco. Ahorita menciona que son dos olivos y los dos candeleros que están ante el trono de Dios de la tierra. Ahorita los compara también con unos candeleros. Versículo 5, si alguno trata de dañarlos, fuego sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Así morirá el que quiera dañarlos. Vea, porque esto es simbólico, porque dice que sale fuego de la boca de ellos. Exacto. Aquí llegamos a la primera conclusión, no son testigos humanos, por así decirlo, no son dos personas, dos hombres, dos predicadores, dos pastores, quizás no, o dos profetas por allí, no, porque dice que sale fuego de la boca de ellos. Aquí está hablando en un lenguaje simbólico, y devora a sus enemigos, y así morirá el que quiera dañarlos. Otras características, versículo 6. Estos tienen el poder de cerrar el cielo. Viene la pregunta. Cuando deja de llover, ¿verdad? Menciona la lección allá en los tiempos de Elías. Viene una sequía. ¿Quién anuncia la sequía? Es Elías. La anuncia Elías. ¿Quién había mandado a Elías a anunciar esa sequía? Fue Dios. Fue Dios mismo quien lo manda. Viene la pregunta. ¿Quién entonces tiene poder de causar una sequía? Dios. Solamente nuestro Dios. Así es. Entonces dice que tiene poder de cerrar el cielo para que no llueva en días en que se profeticen, y tienen poder de convertir el agua en sangre, menciona también. Pregunta, ¿cuándo se ha convertido el agua en sangre en todos los relatos que menciona la Biblia? En las plagas. En las plagas de Egipto, en el tiempo de Moisés. Así ¿Quién es. envía a Moisés? Es Dios. Lo envía Dios también. Así El mensaje que Moisés lleva a Egipto es palabra directamente de Dios. Con estos datos a días nosotros podemos notar lo siguiente. Aquí se hace una comparación de estos dos testigos con el poder que Dios tiene. Son testigos de Dios, tienen el mensaje de Dios, llevan el poder de Dios, anuncian las noticias de parte de Dios y tienen luz para alumbrar
el camino hacia Dios. En la Biblia el aceite representa al Espíritu Santo y eso lo hemos leído en muchas ocasiones. Dice que estos olivos también, estos dos testigos son dos olivos, tienen entonces el Espíritu Santo. Viene la pregunta, ¿qué cosa que haya en la tierra tiene todas estas características que se menciona aquí en Apocalipsis 11, del 3 al 6? ¿Qué cosa existe en la tierra que tenga este poder y estas características? No hay nada. No hay nada. Humano. Nada humano que lo tenga. Y ese es el punto. Así es. Que esta parte hace referencia, por los datos que encontramos, a la palabra de nuestro Dios. Amén. ¿Quiénes serían entonces estos dos testigos? Tienen que ser dos. Pregunta, Exacto. pero si la Biblia es solamente una, ¿por qué dos testigos? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, sí, cuando nosotros vamos a la Biblia vamos a darnos cuenta que se escribe en dos periodos, ¿no? En el Exacto. Antiguo y el Nuevo Testamento. Así es. Jesús dice escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Pregunta, ¿a qué parte de la Biblia se refería? Primero, al Antiguo Testamento, porque cuando él menciona eso, el Nuevo no se ha escrito todavía. Así es. Entonces también en el Nuevo Testamento él viene y nos dice que debemos llevar el Evangelio a toda tribu, pueblo y nación. ¿A qué nos hacía referencia en esta parte? Al Nuevo Testamento, que es el que relata el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces podremos notar, queridos amigos que nos acompañan en esta oportunidad, cómo las características, ¿verdad?, encajan perfectamente en la palabra de Dios, la Santa Biblia, que incluye, por ser palabra de Dios, poder, incluye al Espíritu Santo, tiene mensajes de parte de Dios y también tiene el poder, ¿verdad?, de herir la tierra por medio de lo que Dios ha profetizado en su palabra. Exacto, es impresionante cómo Dios a lo largo del tiempo, desde la creación, ¿verdad? Nos damos cuenta de que desde la creación dejó, podríamos decirle, predicho lo que iba a pasar podríamos decirle, en el Nuevo Testamento. Entonces, pues nos damos cuenta que la Biblia se habla de las dos, tanto del Nuevo y del Antiguo Testamento. El Antiguo se hace referencia al Nuevo y el Nuevo al Antiguo, porque nos damos cuenta en diferentes versículos también que tanto como los apóstoles, también hay algunos que hicieron referencias a textos que estaban o que están en el Antiguo Testamento. Pues nos damos cuenta cómo Dios tiene estos dos testigos, y que sin duda Jesús claramente lo deja dicho, y que nos dice que las Escrituras, tanto el Nuevo y el Antiguo Testamento, nos dice que ellos testificarán de Él. Así es. Y pues ellos por testimonio es que iban a dar la luz a todo el mundo. Entonces, qué impresionante es cómo utiliza Dios a estos dos testigos en el periodo de la existencia de este mundo. Así es. Nosotros podemos hacernos la pregunta, bueno, pero ¿será que el Antiguo Testamento sigue teniendo validez? Porque muchos se hacen esa pregunta. ¿Fue para los israelitas? ¿Fue para tiempos antiguos? ¿Será que en nuestro tiempo todavía vale? Nosotros nos damos cuenta a la luz de Apocalipsis que menciona dos testigos. Así es. Y si los dos testigos son la palabra de Dios en Antiguo y Nuevo Testamento, quiere decir que no podemos nosotros anular un testigo. Exacto. No podemos decir, bueno, un testigo ya dejó de ser, solo queda uno. El Nuevo Testamento no. Esta parte de Apocalipsis nos reconfirma lo siguiente. Tanto Antiguo como Nuevo Testamento hablan de Cristo, nos llevan a Cristo, son testigos de Cristo y su misión es acercarnos a Cristo. Así es, y pues como claramente ya nos hemos dado cuenta quiénes son estos dos grandes testigos, pues también dentro de estos dos testigos encontramos nosotros periodos proféticos, ¿verdad? Que es la siguiente parte que nos trae la lección, periodos proféticos. Estos periodos proféticos que sin duda, como lo estudiábamos en las lecciones pasadas, solo con la ayuda del Espíritu Santo y consagrándonos a Dios, pues llegamos a entender bien y concretamente estos periodos que nos trae la Biblia en sí. Hace un momento mencionábamos un versículo y era el que se encuentra en Apocalipsis 11:3, que decía: y daré poder a mis dos testigos que profetizarán vestidos de saco durante 1260 días. Aquí aclaramos un punto. Vestirse de saco en la Biblia pues hace referencia al luto. Cuando moría alguien, pues ellos se vestían de saco. Era una vestimenta rústica de color negro que ellos utilizaban para simbolizar el luto.
Entonces podría ser de color negro, podría ser de un color un poquito como cafecito o de lo que se conoce como beige, ¿no? Como un colorcito beige. Entonces ellos también utilizaban esto encima. ¿Para qué? Para representar el luto. Con este concepto nosotros podemos leer, ¿verdad?, que este versículo nos hace referencia a que estos testigos se vistieron de luto. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 1260 días. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis y al libro de Daniel, vamos a encontrar que constantemente los 1260 días hacen referencia a un periodo en donde la iglesia cristiana sufrió diferentes ataques, donde los primeros cristianos fueron perseguidos, donde la verdadera religión fue perseguida, donde las personas morían por el nombre de Cristo Jesús. Entonces, la Biblia menciona que en este mismo periodo, estos dos testigos se visten de saco, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros llegamos al siguiente punto. Mientras la iglesia sufre, mientras los verdaderos seguidores de Cristo sufren, ¿no?, los ataques del enemigo, los ataques de los poderes políticos, específicamente del poder romano, estos testigos continúan profetizando, ¿sí? Están vestidos de saco, están vestidos de luto, pero no dejaron de profetizar. Entonces notemos cómo ellos, aún en medio de la persecución que enfrentan los cristianos, siguen dando testimonio. Viene la pregunta, ¿será que esto se cumplió? Sí. Porque cuando ellos eran perseguidos, aún en medio de persecución, ellos seguían repartiendo copias de la Biblia. Por partes, por libros, copias hechas a mano, pero seguían ellos testificando. Entonces aquí nos damos cuenta cómo este periodo también encaja perfectamente en el ataque que recibió la Biblia en esos 1260 años. El pueblo de Dios fue perseguido, pero también fue perseguida la Biblia. Entonces, una característica más, ¿a qué hace referencia los dos testigos? Una vez más se vuelve a adaptar a la palabra de Dios. Exacto, y pues claramente nos damos cuenta que estos 1260 días que nos habla la lección, y también que nos habla Daniel, que lo dice también en Daniel y Apocalipsis, que estos 1260 días pues empezó desde el año 538, ¿verdad?, al año 1798, claro, teniendo en cuenta que en la Biblia el día es simbólico a un año, ¿verdad? Entonces, pues claramente nos damos cuenta que los periodos proféticos que nos trae la Biblia son tan exactos que hay cosas que han sucedido exactamente y que aún estamos esperando un acontecimiento. Pero ahora lo que nos refiere la Biblia, que este periodo que nos habla la lección, pues claramente sucedió en este periodo que lo mencionábamos, que fue la dominación total del cuerno pequeño en ese tiempo. Así es. Entonces, pues también nos resalta la Biblia que los valdenses, Juan Hus, Jerónimo, Martín Lutero y otros más, pues estos reformadores defendieron a los dos testigos con su propia vida, ¿verdad? Como usted lo decía, repartiendo copias en libros. La cuestión era no dejar que los dos testigos murieran en ese periodo. Ahora, pues, teniendo en cuenta esto, surge algo muy interesante que nos dice la lección: los dos testigos son asesinados. A pesar de todo el esfuerzo de tantas personas, de los reformadores protestantes, pues nos damos cuenta que los dos testigos llegan a un punto donde surge un poder, y este poder hace que estos dos testigos lleguen podríamos decirle, llegue a su fin en un periodo no muy largo también, porque eso nos lo da a entender la lección, que estos dos testigos mueren, pero no definitivamente, sino que es como que si solo descansaran por un periodo. Esta parte es interesante porque, bueno, uno dice, entonces, ¿qué pasó con la Biblia? Si los dos testigos son la Biblia, ¿cómo es posible que la Biblia pueda morir? Entonces, vamos a leer lo que dice la Biblia y vamos a aclarar esta parte de acá. Versículo 7 de Apocalipsis, capítulo 11. Busca allí su Biblia, querido amigo, y vayamos, estudiemos juntos lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. Dice el versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, ¿qué habían hecho los dos testigos? Habían estado llevando el mensaje de Cristo. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo los combatirá, los vencerá y los matará.
Vea, cómo la Biblia lo presenta. Ellos terminan el testimonio. O sea, quiere decir que la gente ya conoce, ya le testificaron, ya le hablaron. La gente ya tiene conocimiento. Pero la gente que tiene conocimiento, dice, viene, los toma, los combate, los vence y los mata. Versículo 8. Sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. Y aquí nos da un poquito de más luz. Cuando nosotros vamos a la Biblia, notamos que una bestia pues siempre va a hacer referencia a un poder político, ¿no? Exacto. Una bestia es un poder político. Esta bestia dice combate a los dos testigos. Este poder político los combate. Pero este poder político tiene dos características. Es similar a Sodoma y es similar a Egipto también. Entonces viene la pregunta, ¿qué poder político en este tiempo tenía estas dos características? La inmoralidad de Sodoma y la incredulidad de Egipto. Y cuando nosotros vamos a la historia vamos a encontrar que Francia, cuando aconteció la Revolución Francesa, ellos comienzan a negar de forma abierta la existencia de Dios. Ellos como nación niegan la existencia de Dios, queman las Biblias, prohíben su lectura y ahora ellos comienzan a adorar a la razón. Ellos dicen, creer en Dios no es algo razonable, no es algo lógico. Así que nosotros adoramos la razón, lo lógico, lo que se puede ver, lo que se puede palpar, o como se dice ahora, lo que se comprueba dentro de un laboratorio. Si no está comprobado, nosotros sencillamente no lo creemos. Así que ellos comenzaron entonces a quemar Biblias. Y no solamente eso, sino a negar la existencia de Dios. Ellos se declararon ateos, no creyentes de Dios, tal como Egipto. Y cuando ellos niegan la existencia de Dios, caen en tremenda inmoralidad, porque ya no creen en Dios, ya no hay barreras contra el pecado, cometen completas inmoralidades comparándose a Sodoma. Entonces, esto lo confirma la historia, estos datos no aparecen en la Biblia, aparece profetizado por medio de símbolos, pero nos deja ver cómo esta nación, Francia, en su momento se rebeló completamente contra Dios. Ellos incluso llegaron a eliminar la semana de 7 días. Hubo un periodo en donde ellos tenían una semana de 10 días. Ellos dijeron, bueno, la semana de 7 días es la Biblia la que la menciona, la quitamos, aquí no hay Biblia. Nuestra semana va a ser de 10. Y no hay día de reposo, no hay nada. 10 días de trabajo. Exacto. Empezó a entrar un caos tremendo. Caos no solamente familiar, caos político, caos social. Y ahí acontece algo interesante en Francia, que al final ellos se dan cuenta que necesitan volver a Dios. Claro, y pues como lo decíamos anteriormente, pues los periodos proféticos, todo lo que trae en la Biblia, ¿verdad? Todo se llega a cumplir y claramente en Apocalipsis, pues en el capítulo 11 precisamente, versículo 9, pues ya nos da a entender de que después de que todo esto pasara, después de que estos dos testigos mueran y todo, después de esto, después de 3 años y medio o 3 días y medio, dice Apocalipsis, que ya simbólicamente representan 3 años y medio, pues este poder de Francia, quien fue el que determinó de una vez sobre estos dos testigos, termina también su poder, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que los tiempos de Dios siempre llegan a su cabalidad y nos damos cuenta, y si podemos ver detenidamente nuestra lección, nos vamos a dar cuenta cuáles son las fechas, tanto del inicio, del apogeo de Francia, también el final que ellos tienen. Ahora, estos dos testigos resucitan, como lo decía, ¿verdad? Que es la parte que nos trae el día miércoles. Termino con lo siguiente, vea lo que dice el versículo 11. Después de 3 días y medio entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios. Se levantaron sobre sus pies y cayó un gran temor sobre quienes los veían. ¿A qué nos hace referencia esta parte de la Biblia? Cuando Francia se da cuenta de la situación en la que han caído, ellos reconocen que necesitan volver a Dios. Hoy Francia no tiene semana de 10 días, eso ya cambió. Volvieron nuevamente a la semana de 7 días. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que realmente necesitan de Dios para poder crecer como sociedad, crecer como país y crecer también en el ámbito familiar. Si Francia al final se dio cuenta que necesitaban de Dios, porque el ser humano a veces endurece su corazón, ¿verdad? Queriendo probar qué es
estar lejos de Dios? ¿Cómo se vive estar lejos de Dios? ¿O será que realmente se disfruta alejándose completamente de Dios? Yo quiero invitar a nuestros amigos que en esta oportunidad nos acompañen. La lección termina en el día jueves anunciando la verdad triunfante. Y es que la Biblia siempre va a triunfar sobre cualquier poder del mal. Esta es una guerra, estamos en medio de un conflicto entre Cristo y Satanás. Y el poder de Cristo siempre va a triunfar. Francia se resistió, sufrió, pero al final reconoció a Dios. Nosotros como seres humanos hoy sufrimos, padecemos, pero Cristo nos llama a reconocerle y darle el primer lugar en nuestra vida. Usted puede decir, bueno, pero yo soy cristiano, yo sí creo en Dios, yo no me he apartado de la verdad, pero a veces con nuestros actos, a veces en nuestra vida espiritual estamos mal. La invitación de la lección de esta semana es la siguiente: necesitamos volvernos a Dios de todo corazón. Así es, pastor, y yo quisiera terminar lo que dice el conflicto de los siglos en la página 289. Nos dice: lo que se edifique sobre la autoridad de los hombres será derribado, pero lo que se siembre sobre la roca de la inevitable palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, ya lo sabe, querido amigo, amiga, hermano y hermana, quienes están con nosotros en este momento, queremos dejar esta invitación para ustedes, para que la palabra de Dios, si quizá en este momento la tenemos en nuestra mano, quizá a veces no la valoramos, pero debemos de valorarlo a partir de hoy en día, ¿verdad? Porque todo el sufrimiento que pasó, el periodo que tuvo para poder tener las Biblias en nuestras manos, pues es de valorarlo. Entonces, la invitación queda para que estudiemos más nuestra lección y también la palabra de Dios. Y los invitamos para que la siguiente semana también puedan estar con nosotros en el repaso de la cartilla de Escuela Sabática. Que el Señor quede con ustedes. Les deseamos un buen descanso.